En el día de hoy continuamos con la serie de mensajes sobre los atributos de Dios. Hoy estaremos tratando el atributo de la bondad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Tener una perspectiva correcta de Dios es vital como creyente, pues repercute cada área de nuestra vida. Damos gracias a Dios que Él se ha dado a conocer a través de su santa y bendita palabra. La pregunta retórica de todos los presentes pudiera ser: ¿cuánto conoce usted del Dios que adora? ¿Realmente conoce usted a Dios? Una cosa es oír de Dios. Otra diferente es portar la palabra de Dios, asistir a una iglesia cristiana como esta. Y otra cosa es conocer a Dios. Conocer a Dios no es una tarea imposible, es una tarea posible porque Él se ha dado a conocer. Por eso durante cerca de 2 meses hemos estado predicando sobre los atributos de Dios. Gracias damos a Dios que Él se ha dado a conocer. La manera en que percibimos al Señor puede causar situaciones en nuestras vidas, ya sea a favor o en contra. La manera en que percibimos a Dios puede fortalecer nuestra fe o causarnos incertidumbre. La manera en que percibimos a Dios pudiera hacernos más valientes frente a situaciones difíciles o aumentar nuestros temores. Pudiera hacernos más obedientes o afirmarnos en rebeldías. Pudiera impulsarnos a buscar su voluntad o escoger hacer la nuestra. Pudiera acercarnos más a Dios o alejarnos de su presencia. Como hay tanto en riesgo, deberíamos de esforzarnos de manera intencional en conocer al Dios que adoramos y servimos. Y la única manera de adquirir una perspectiva correcta de Él es reflexionando respecto a lo que Él dice de sí mismo en su palabra. La visión que tú tengas de Dios es el mayor concepto que puedas llegar a formularte en la vida. Es por esta razón que hemos insistido en esta serie de mensajes. Es tan importante conocer al Dios que ha hablado de sí mismo, que se ha dado a revelar, y que un día tú y yo lo veremos cara a cara. Un día lo veremos a Él como el Padre amoroso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Padre amado que queremos encontrarnos en los cielos. O tendremos que enfrentarlo como el gran juez soberano del universo. La gente tiene muchas ideas de Dios, algunas correctas y otras equivocadas. La Biblia presenta muchos pasajes sobre los atributos o características de Dios, los cuales nos ayudan a conocerle y a comprenderle aún más. Quiero que vayas conmigo al Salmo 118, versículo 1. La Biblia dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es interesante que lo que dice el Salmo 118, 1, lo repite el Salmo 106.1 y lo repite el Salmo 107.1 y otras partes de las Sagradas Escrituras. Hay una insistencia y mira cómo se conjuga el verbo alabar en un imperativo. Alabad a Jehová. Es una orden, es un imperativo que nos manda a alabarle y nos dice el por qué. El por qué es porque Él es bueno. Cuando nos califica a Dios como bueno,
nos habla de la bondad de Dios, de la benevolencia de Dios. Cuando vamos a la Real Academia de la Lengua Española, encontramos las definiciones de bondad. Nos dice que es la cualidad de bueno. Nos dice que es la natural inclinación a hacer el bien. Sin embargo, esta definición resulta sumamente pequeña frente a un Dios grande. Se podría hablar de un hombre, pero jamás de Dios. Porque Dios es bueno en toda su esencia. Dios es bueno por carácter, por defecto. Entonces, a la hora de definir bondad, algo que es bueno es algo que se corresponde a Dios. Si se corresponde a Dios algo, pues es obligatoriamente bueno. Entonces, ¿qué es malo, pastor? Aquello que no se corresponde a Dios. Si algo no se corresponde a Dios, entonces es malo, no es bueno. Dios quiere ser benevolente, bueno con nosotros. La bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia y favor hacia nosotros. Dios, al ser infinito y bueno, es bueno en todos sus atributos. Siempre es bueno y todo lo que Él hace es para nuestro bien, para la gloria de su nombre. Él no es a veces bueno, por ratos bueno, algunas veces bueno. Él es bueno siempre. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno ahora y siempre lo será. Posiblemente usted ha oído esta frase de que Dios es bueno todo el tiempo. Pero alguien pudiera decir en contradicción, pero pastor, usted no conoce mi condición. Usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no sabe lo que yo he pasado. Usted no sabe lo que me está pasando ahora. ¿Cómo usted me sabe que Dios es bueno siempre? ¿Dónde está Dios en medio de mi proceso? ¿Dónde está Dios en medio de mi caos? ¿Dónde está Dios en medio de mi angustia? Explíqueme, por favor, pastor. Explíqueme, pastor. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me sucede esto si Dios es bueno? ¿Por qué no veo la bondad de Dios en lo que me ha sucedido o lo que me está sucediendo? Pastor, mire mi enfermedad. Pastor, mire mis limitaciones. Pastor, mire mis angustias. Pastor, mire mi estrechez. Pastor, mire mi pobreza. Pastor, mire cómo mi matrimonio se cae a pedazos. Pastor, mire cómo me han traicionado. Pastor, esto, aquello, lo otro. Y pudiéramos calificar de muchas maneras lo que nos pudiera estar sucediendo. Posiblemente esté padeciendo una enfermedad o una ruptura o un quiebre financiero o un negocio que se ha venido abajo o ha perdido tu trabajo. Pero yo quiero decirte, si eres creyente, que Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Fíjese que no le he dicho que lo que a usted le pase es algo bueno, sino que Él es siempre bueno. Hablo de la persona de Dios. Y esto es parte de su esencia, de su carácter, irrespectivo de lo que ha sido tu vida o las circunstancias que se han entretejido alrededor de tu vida o de lo que has vivido. Piensa por un momento en la historia de José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, donde fue vendido precisamente por gente que llevaban su misma sangre, por sus hermanos que se juntaron y confabularon en su contra. Cómo fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Cómo tuvo que someterse a trabajos para los cuales él no estaba preparado ni configurado.
Como José vivió por espacio de 12 años, aproximadamente desde los 18 hasta los 30 años, viviendo o como esclavo o como sirviente o en la cárcel, pagando por una culpa, por algo que él nunca cometió. Siendo inocente, fue declarado culpable. Ese fue tipo de Cristo. Gran parte del tiempo como esclavo y otra parte del tiempo en la cárcel. ¿Cuántas veces José tuvo posiblemente pensamiento diciéndole a Dios: Dios, ¿qué he hecho yo en mi integridad para merecerme esto? 12 años de trabajo forzado, ¿por qué a mí? Pero viene la palabra de Dios. Dice Génesis 39, a la altura del versículo 2, esto que hace un cambio dramático en nuestra lectura devocional de la palabra de Dios. Y dice así: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y eso hace una total diferencia en todo. Dios quiere decirte: no importa tu proceso, mas Jehová está contigo. Alguien le puede decir al que está a su lado: mas Jehová está contigo. La bondad de Dios nunca se agota. Su bondad nunca deja de ser. No es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Hermanos, cada bendición que recibimos procede del Padre Celestial. Dice el libro de Santiago en el versículo 1:17 lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la creación está llena de la bondad de Dios, la cual ofrece a todos los seres humanos, sean estos buenos o malos. En el Salmo 145:9 nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, nos dice: porque Él es benigno, bueno, para con los ingratos y malos. Oye bien, Él no espera que seamos buenos para Él comenzar a hacerlo. Él es bueno aun siendo nosotros malos e ingratos. En Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice que Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La ilustración es clara. Hay un impío y hay un hombre piadoso. Uno tiene un conuco y el otro tiene su conuco. Dios no detiene la lluvia sobre el piadoso y dice: le va a caer agua solo al conuco o finca del piadoso. No, no. Él hace caer su lluvia sobre justos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y todo lo que tú tienes, absolutamente todo lo bueno que tú tienes, viene de Dios. Mucha gente no reconoce que lo que tiene viene de Dios. Se le ha olvidado que lo que tiene es porque Dios lo ha permitido. La salud, si la tienes, es porque Dios te la ha dado. La inteligencia que tienes es porque Dios te la ha dado. Y hay gente que dice: no, es que yo soy muy inteligente. Mi nieto, cuando hace una osadía, dice: abuelo, es que yo soy muy inteligente. Alábate, catre viejo. El talento que tiene para las artes, para la mecánica, para algunos oficios, es porque Dios te lo ha dado.
el disfrutar de una familia, el tener descendencia, es una gracia de Dios. El tener amigos es una gran bendición de Dios. El tener bienes, una casa, un carro, un trabajo o lo que sea que aprecies, son dones, favores dados por Dios. Sin embargo, los seres humanos somos tan, pero tan ingratos que aun teniendo todas esas cosas, nos cuesta darle la gloria a Dios. Y creemos que nos lo merecemos porque somos buenos, o porque somos muy inteligentes, o porque tenemos buena suerte, o porque tenemos un apellido, etcétera, etcétera. El hombre en su pecado entiende que lo que tiene es fruto de su esfuerzo, de su inteligencia o de la suerte. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol confronta a sus lectores diciéndole la siguiente expresión: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tal y como dijo un cantante en una canción de hace más de 40 años, todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Dios expresa su bondad a través de diferentes medios. Dios no es bueno a medias, Dios es bueno por naturaleza, por esencia. El problema de nosotros los seres humanos es que vivimos comparándonos con otros y en vez de apreciar lo que tenemos, queremos lo que el otro tiene. Y le decimos: Dios, yo no estoy conforme con lo que tengo. Yo quiero la casa del otro, el carro del otro, la mujer del otro, el marido de la otra. Ay, Dios. El cuerpo de la otra. La pinta como viste esa mujer. Queremos lo otro. Queremos, lamentablemente, porque vivimos en nuestro pecado, comparándonos. Queremos. Y la gente dice: ¿dónde tú compraste eso? ¿Sabes lo que significa? Yo lo quiero. Hermanos, nosotros somos pecadores profesionales. Y llegamos a la conclusión que el Señor es injusto, porque no nos trata a todos por igual, porque no me dio lo que tiene otro, lo que tiene otra. Pero la bondad de Dios se mantiene constante, aunque no siempre se expresa de la misma manera con todo el mundo. Hay gente que Dios le da de manera especial. ¿Por qué? Porque han sabido entender en su palabra lo que hay que hacer para tener la plenitud de la bondad de Dios. Pastor, yo quiero que usted me explique eso, porque yo también quiero alcanzar la plenitud de la bondad de Dios para mi vida. El camino está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice los versículos de respaldo para ver la plenitud de la bondad de Dios. Vayamos al Salmo 84:11. Nos dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien. ¿A quién? A los que andan en integridad. Digan conmigo: wow. Alguien puede decir: aquellos que han decidido vivir una vida en integridad conocerán una calidad de la bondad de Dios. Vayamos al Salmo 34, versículos 8 y 9. Nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Sabe lo que significa temer ahí? Obedecerle. Lo que estaba diciendo el líder de adoración. Temer es obedecerle a Él. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ver la bondad de Dios de manera plena? Obedécele.
Y Romanos 8:28, un versículo muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que piensan disfrutar de la bondad de Dios deben obedecerle, deben temerle y deben de respetar su palabra. Aquellos que caminan con el Señor y le obedecen, lo aman y son llamados conforme a su propósito, siempre será el recipiente de la abundante y especial benevolencia de Dios. Dios es tan detallista que ustedes deben de aprender a ver a Dios en esos pequeños detalles. ¿A cuántos les gustan el dulce de coco? Usted tiene que ver la benevolencia de Dios cuando está disfrutando un dulcito de coco. Ay Dios, una habichuelita roja bien hecha, bien guisada, que no esté ni muy espesa ni muy aguada. Ay Dios, esa es la misma gloria de Dios. Usted tiene que aprender a agradecerle a Dios por todos los detalles que parecen insignificantes, pero que Dios permite usted tener sentido del gusto, sentido del olfato. Aleluya. ¿Usted sabe la bendición que es eso? Ay Dios, ya hace hambre. Hay hombres y mujeres que quieren andar conforme a su propio criterio y no conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Proverbios 14:12 dice la sentencia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gente que andaban en los caminos de Dios, que eran evangélicos, pero que hoy están apartados. La Biblia dice que su fin es camino de muerte. Este camino espiritual no es del que comience, sino del que termina. Mucho cuidado. Su bondad es para aquellos que viven en rectitud. Pero quienes piensan que Dios los está privando de algo, labrarán su propio camino y se perderán de la maravillosa generosidad del Padre Celestial. Dios es el que define los términos de su bondad. Muchas veces no podemos apreciar la bondad de Dios porque pedimos conforme a nuestros deleites, conforme a nuestra carne en un mundo caído. Y Dios no nos va a dar, gracias a Dios que no nos da todo lo que pedimos, porque Él nos va a dar lo que nos conviene. Si Dios nos diese todo lo que nosotros le pidamos, fuéramos unos monstruos. Y Dios dejaría de ser Dios y fuera Papá Noé. O un genio de una lámpara. Pero Dios es Dios y Él en su sabiduría sabe que nosotros no podemos ni debemos tener todo lo que pidamos. Él sí sabe en su sabiduría lo que verdaderamente necesitamos y lo que conviene a nuestra alma y a sus propósitos eternos. Hace uso de las pruebas y sufrimientos en ocasiones para moldear nuestro carácter y para que aprendamos como creyentes a vivir una vida de dependencia de Él. ¡Aleluya! Con sabiduría ha trazado el mejor camino para cada uno de nosotros por el cual debemos de alcanzar su buena y bendita voluntad. No existen dos vidas iguales en la tierra, ni en la iglesia, ni en los hogares, ni en ningún lugar. Cada vida es individual. Ni siquiera dos gemelos que sean iguales como dos gotas de agua, y piensan igual, y tienen el mismo carácter, aunque su fisonomía, su anatomía es similar y compartan el mismo tipo de sangre, son individuos completamente independientes, únicos.
Hermanos, todos estamos llamados a someternos a su voluntad con agrado, dándole gracias a Dios por las cosas que entendemos y por aquellos que no entendemos, y decirle: Señor, gracias, porque aunque no lo entienda, tú eres bueno siempre. Hay tres manifestaciones claras del amor de Dios que van acompañadas de otros atributos que Él tiene. Una forma de expresar su bondad es a través de su misericordia. Dios expresa su bondad, compasión a través de un tierno amor por aquellos que están en aflicción, por aquellos que sufren. Todo el que sufre y vive una vida de dependencia de Dios encuentra una respuesta y un refugio que no un hombre, ni medicina, ni doctores pueden dar en esta tierra, solo Dios. La compasión de Dios no está limitada a la salvación de nuestra alma. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros en el cielo, quien se compadece de nuestras debilidades y nos invita a que nos acerquemos a su trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, Él tiene cuidado de los suyos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y por eso te pido un aplauso al que Dios es bueno, al que es bueno siempre. A veces nos preocupamos porque la gente es dura de servir. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, al pensar en la misericordia de Dios, pienso en gente que le cuesta aceptar a Cristo. Y aún teniendo una edad avanzada, le sigue costando entregarse por completo al Señor. Abandonar este mundo perdido. Renunciar a los apetitos de la carne. Y hacer una entrega total y absoluta al único que tiene cuidado de nuestra alma, es nuestro Dios. La segunda manera de Él expresar su bondad es a través de la manifestación de lo que se conoce como su gracia. La gracia de Dios consiste en un inmerecido favor hacia nosotros, pero también involucra mucho más que eso. Dios escogió en su voluntad justificarnos. Dios escogió, bendito el nombre del Señor, redimirnos. Dios escogió en su amor y su gracia quitarnos el peso del pecado y colocó en una cruz del Calvario a su Hijo amado, a quien clavó allí para perdón, para pagar el alto precio del pecado del hombre. Como Dios es justo, no puede tolerar el pecado. Para permanecer siendo justo, cada pecado cometido por un hombre o una mujer en esta tierra tiene que pagarse. Tiene que ser castigado. Por tanto, Jesucristo fue llevado a un castigo que Él no merecía, pero que nosotros sí merecemos. Para que Dios pudiera justificar a los pecadores arrepentidos y declararlos libres de pecado, Jesús tuvo que morir como una expresión de amor. Por medio de la muerte de su Hijo, nuestro Padre Celestial expresa su bondad a todos los que han depositado su fe en el único que puede salvar a un pecador de la muerte,
eterna. Jesucristo. Piensa por un momento en esta ilustración. Imagínate que le debes una suma considerable a alguien que es dueño de un negocio o tienda. Le debes la suma de $5,000. No tienes manera de poderle pagar. Y un día el dueño te llama y te dice que tu deuda es cancelada. Los presidentes de los Estados Unidos tienen el poder, la autoridad y el cargo para absorber un criminal y declararlo libre de deuda a través de algo que se conoce como un indulto presidencial. Ahora bien, esto no lo puede hacer Dios. Dios no puede declarar a un inocente a un culpable. Dios no hace eso. Él no puede violar sus propios estatutos. Él no puede violar su ley. Dios no puede, porque Él es un Dios justo y veraz, que respeta su carácter y su naturaleza. Él no puede hacer eso. Él no declara indulto. Él no puede llamar inocente a alguien que es culpable. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hace Dios? Explíqueme. Le voy a decir lo que Dios sí ha hecho y hace. No hay nada en la Biblia que diga que Dios pase por alto el pecado o que ignore el pecado. Cada pecado y cada pecador de manera singular va a ser castigado. Ese pecado no quedará absuelto por la voluntad de un Dios bueno, amoroso y bondadoso. La bondad de Dios nos llega por la gracia, por medio de la crucifixión de Jesucristo. La única manera que Dios puede asumir mi maldad, mi pecado y mi culpa es haciendo algo al respecto. Él no puede decir un día, olvídalo que ya tú hiciste, está perdonado y punto. Porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y como Dios es un ser responsable y justo dentro de una justicia divina, alguien tiene que pagar. Él decidió mandar a su hijo a morir, a padecer, a vivir una vida perfecta desde la cuna hasta la tumba, una vida sin pecado, a morir la muerte que le tocaba a gente mala y perversa como tú y como yo. Como una expresión de su amor, Él pagó en la cruz un pago total y suficiente ante la justicia divina, llegando a decir Jesús en la cruz, consumado es. La deuda ha sido pagada. La deuda ha sido saldada. No puede haber gracia alejados de la cruz. Toda la gracia de Dios se transmite a través de la cruz. Toda la gracia salvadora, el perdón, la justificación, debe de entenderse detrás del telón de la cruz. Y esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es la base de tu salvación y de mi salvación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien tuvo que pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Pero yo tuve fe, pastor. Yo busqué a Dios. Nadie viene a Dios a menos que Él lo llame primero. Nadie encuentra a Dios a menos que Dios le salga al encuentro. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe. Somos salvos por su gracia. Somos salvos no porque éramos buenos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso es tan importante recordar que no hay otro camino. Jesús, hablando de sí mismo, dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una expresión más de su bondad es su amor. Esta expresión de su bondad va más allá de lo que podamos definir en una expresión. El amor de Dios es inmensurable, incomprensible e indescriptible. El amor de Dios es tan grande que usted no puede pecar tanto como para que Dios le deje de amar. ¿Es acaso esto una licencia para usted pecar? Absolutamente no. Pero Dios le ama aún usted siendo perverso y pecador. La máxima expresión del amor de Dios fue cuando Dios entregó a su Hijo. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, yo he oído su mensaje. Ahora entiendo lo que es la bondad de Dios. ¿Cuál debe de ser mi respuesta, pastor? ¿Qué espera Dios de mí, yo como cristiano? La respuesta que Dios espera es que vivas para su gloria. Vivas una vida que anhele agradarle a Él y no a tu carne, ni al mundo, ni a los demás. Una vida de absoluto agradecimiento. Como creyentes en Cristo, estamos cubiertos con las bendiciones de nuestro Padre Celestial, que nos otorga una interminable misericordia, una inagotable gracia y un inigualable amor. El camino que Dios ha trazado para nuestras vidas ha sido cimentado, calafateado, no con una barrera, sino con la sangre de Cristo, para que ese camino de vida y salvación sea transitado por nosotros y por todos aquellos que, viendo nuestro testimonio, se animen a creer en el Dios en el que nosotros también hemos creído. Pongámonos sobre nuestros pies.